Muy buenas noches, amigos y amigos de su programa En Tres Puntos. Hoy vamos a estar aquí llevando nuestros comentarios de todos estos temas que hemos venido tratando y llevando para todos ustedes, tanto en las partes económicas, en las partes de lo que sería reforma fiscal, las reformas laboral, que ahora se está hablando de ella, pero para eso tenemos un especialista, un jurista ya de grandes proporciones en estos temas de que hay que traer en discusión de los temas para discutirlo y debatirlo. Doctor José Liceo Almanzar, que va a estar en la noche con nosotros. Javier López, Guillermo López, Guillermo Torres. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, José Liceo. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy nos acompaña nuestro consultor jurídico y economista, José Liceo Almanzar, alias Lelo. Bienvenido a su programa En Tres Puntos. Gracias, Flavio Gutiérrez, Javier Encarnación, López, y el hermano José Liceo Almanzar. Bueno, Está por aquí como siempre, hermano. gracias a ustedes. Yo Bienvenido. veo que hasta los apellidos se han cambiado. Esto es una cuestión, la vida es evolución constante. Sí. Claro. Y hay que buscar la forma de perpetuar. Sí, lo único constante es el cambio. Claro. Ayer, Yo iba a decir que hasta los bancos del malecón están al revés. En vez de la gente mirar para el mar, mira, le da la espalda al mar. sí, Y están hechos al revés. Yo, este es un programa que tenía ahí. Mira, señores, aquí estamos con José Liceo. Vamos a coger el ánimo, vamos a decir la realidad. José Liceo, decíamos que en un momento determinado, cuando estaba la reforma en su discusión, tú te tocó hablar de todo lo que sería esta reforma cuando estabas sometida. Y decíamos que en un momento determinado tú ibas a llegar para hablar de la reforma, sea lo que pasase. Si la retiraron o no la retiraron, pero sí íbamos a hablar del tema en las condiciones que pudiese haber quedado. El hecho fue que fue retirada. Y nos gustaría escuchar tus comentarios después del retiro, que no he venido por aquí por el programa. Adelante, José Liceo. bueno, la reforma en efecto se retiró. Ahora eso no significa que no se necesite. Eso no significa que las causas que la motivaban pues hayan desaparecido. Seguimos teniendo un problema de baja presión tributaria. El gobierno tiene acceso a un porcentaje muy bajo del Producto Interno Bruto. Seguimos teniendo un gasto corriente disparado de forma exponencial. Seguimos teniendo una inversión de capital baja en el presupuesto. Y, obviamente, eso... seguimos teniendo el problema principal, que es el porcentaje de los ingresos corrientes, el costo de la deuda, el servicio de la deuda, versus los ingresos corrientes de la administración pública. Estamos ahora mismo en un 36% de los ingresos corrientes, y eso es demasiado. Es una proporción, si usted la mide, deuda PIB, vamos a entrar estamos en los países en la mitad de la mitad hacia abajo en América Latina, o sea que estamos bien. Pero cuando usted mide la relación servicio de la deuda versus ingresos corrientes, entonces estamos de los más altos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Para que nuestros televidentes nos entiendan. La suma total de los ingresos que el gobierno percibe regularmente, o sea, por impuestos, los ingresos regulares, el servicio de la deuda representa ya el 36% de esos ingresos. Eso es como que usted en su casa tenga un préstamo que sea el 36% del total del ingreso de su casa. O sea, el salario de la pareja combinado o el salario individual para aquellos hogares monoparentales. Entonces, ahí hay un problema de sostenibilidad porque te queda apenas el 64% para todas las otras cargas. Pero imaginémonos que de ese 64% que queda, la mitad sea para pagar el colegio, que es el 4% de educación. Entonces, tú dispones de un tercio de los ingresos corrientes para pagar alquiler, electricidad, alimentación, transporte y todas las otras necesidades que se puedan presentar en un hogar, ¿no? Para usar el ejemplo micro. Entonces, ese problema persiste en la economía y la actitud del gobierno de verdad que me ha sorprendido bastante. Porque no es solo retirarla, es decir, que ya no van a someter ninguna, como si estuviesen castigando a la población por haberse opuesto a la que ellos sometieron. Es una cuestión de decir, bueno, de aquí en adelante es culpa de ustedes. Y no es así. Porque podemos decir también que es culpa del gobierno que aumentó el gasto de una forma
vamos a decir, desproporcionada, y que tampoco atacó uno de los problemas que ha originado todo este déficit, que es el sector eléctrico, que es donde está uno de los mayores la mayor huecos. carga. El 40% del déficit está explicado en el sector eléctrico, y eso es demasiado. O sea, ese déficit del sector eléctrico eran apenas 600 millones de dólares en el año 2019 y hoy anda por 1.700 millones de dólares. Entonces, eso es algo inexplicable. En solo 4 años de gestión, eso se ha salido de control y es insostenible. Para el presupuesto del año 2025, hay 85.000 millones de pesos presupuestados de entrada para cubrir ese déficit. Y de hecho, en la reforma había un porcentaje de los ingresos que se pretendían percibir para atacar el sector eléctrico. Había un programa de inversión de 900 millones de dólares, que eran los próximos 3 años alrededor de 300 millones de dólares. Ahora, en el año donde más dinero 2019, 140 millones de dólares fue la inversión más alta. A partir del año 2020... ¿Tú estás hablando del sector eléctrico? Del sector eléctrico, sí. Déficit del sector eléctrico. Programa de reducción de pérdida. A partir del año 2020, en ninguno de los 4 ejercicios presupuestarios que ha tenido la administración del PRM se ha sobrepasado los 50 millones de dólares en inversión de capital. Algo que eran 140 millones, 150 millones de dólares hasta el año 2019. No se ha llegado a 50. Hubo años donde hubo inversión de capital prácticamente cero en el sector. Había un plan muy ambicioso para a partir del año 2025 invertir 300 millones de dólares. No me parece a mí que hay la capacidad en el sector eléctrico para ejecutar 300 millones de dólares de un presupuesto en inversión de capital. José Eliseo, es una realidad. Yo recuerdo que en los gobiernos pasados se le daba mucha importancia y se le daba mucho seguimiento al CRI, que era el índice de recuperación de la deuda. Ese índice de recuperación de la deuda se llevaban estadísticas de la capacidad de recuperación de los pagos, los sectores menos desposeídos que pagaban menos, pero sin embargo en un momento determinado sectores que eran pudientes se instalaban en barrios para aprovechar las tarifas de los barrios y eso también se detectó y eso evitó que precisamente bajo ese control que la deuda siguiera aumentando, personas que podían pagar la electricidad. Entonces ahora no hay nada de eso y el incremento de la deuda la está costeando el gobierno con los recursos propios del Estado. Sin embargo, muchos que tienen que pagar la factura eléctrica no la están pagando. Sectores de abajo y de arriba. Es así. Lo que pasa es que para poner a pagar, o sea, una de las distribuidoras solamente, que es EDE, pierde el 65% de la energía que, o sea, compra y solamente puede recuperar o facturar el 35% de lo que está. 4 administradores han cedido en lo que va de gobierno. Entonces, aquí hay un déficit, dice Celso Marrancini, hay un déficit de más de 400.000 medidores. Nosotros tenemos 800.000 usuarios en el sector eléctrico que no están pagando la energía eléctrica. Y ahí hay de todo. Ahí hay ese problema que describiste, pero hay gente que sencillamente la red eléctrica de baja tensión no llega no hay acometidas para facturarle. Entonces, por eso es que hay que invertir en la distribución para poder facturar. Y eso era lo que se estaba haciendo y los gráficos están ahí. Hay 2 tipos de pérdidas en el sector eléctrico. Son la pérdida técnica, que son la pérdida en redes, y la pérdida por energía servida y no cobrada. Exacto. En ambos casos, la pérdida se ha incrementado. La pérdida técnica por la falta de inversión en las redes y la pérdida de energía cobrada. Sí, correcto. Ahora, José Eliseo, estás en el sector eléctrico y esto me recuerda el famoso contrato de la Hidroquebec en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Incluso llegaron los equipos y los camiones y estaban en el muelle cuando se rescindió el contrato con la Hidroquebec. Después vino la privatización. Y seguimos buscando y no salimos de lo que es el tema eléctrico en la República Dominicana. Se hacen grandes inversiones en grandes plantas y sin embargo en la recuperación, que es lo que todo el mundo persigue,
los números siguen en rojo, pero muy en rojo. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Será la dirigencia que maneja el sector eléctrico en la República Dominicana que no tiene la capacidad de afrontar esa situación? Bueno, todo en la vida es mejorable. Y hay que reconocer que nosotros no tenemos problemas de generación eléctrica hoy en día en la República Dominicana. Y eso es un avance. Ahora, hay que planificar la demanda futura. Esta es una economía Claro, que va en cada 5 expansión, años. que va en expansión. Y cada año aquí se consume más electricidad. Son Y- 125 megavatios y la- cada año. y la demanda va a ir subiendo, porque no es solo República Dominicana, es mundial. Ujú. De hecho, las grandes tecnológicas, las compañías tecnológicas, Amazon, Google, están invirtiendo, ¿saben qué? En unos modelos de reactores nucleares para producir su propia energía para el salto cuántico que va a representar la inteligencia artificial, que va a requerir alto poder de computación, y eso es a base de energía. Ellos están pensando ya en crear sus propios sistemas para autoabastecerse de energía, para poder mantener todo eso funcionando. Nosotros apenas estamos tratando de encontrar el equilibrio entre la oferta y la demanda, pero obviamente tiene que ser rentable y sostenible. Así es. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, con tu permiso, José Liceo, para luego regresar con más comentarios de su programa en 3 puntos. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya de regreso aquí en la mesa de las conversaciones con el doctor José Liceo Almanzar. Vamos a brindar con un sabroso jugo de cóctel de neta de rica, siempre presente en cada uno de estos momentos, en los momentos que pueden haber apagones, pueden haber lo que sea, pero siempre está presente con la calidad, porque no hay que estar viendo cuando hay confianza en un producto y con un sello de garantía, con ese sello de rica, siempre usted puede estar seguro de que está tomando la calidad que usted necesita. Rica, calidad todo el tiempo. Así es. Adelante, Guillermo, con tu pregunta. Sí, José Liceo, en el segmento anterior abordaba el tema de la electricidad, pero la gente se pregunta, común y corriente, ¿cuál es el problema de las fallas energéticas que hay en muchísimos sectores de todo el territorio nacional? Bueno, que hemos entrado en un círculo vicioso. Mientras más energía se sirve al sistema, más se incrementan las pérdidas. Entonces, aquí hay una cultura también de que tiene que haber electricidad, aunque no la pague la gente. Entonces el gobierno tiene que balancear, moverse de forma pendular entre ese requerimiento que tiene la gente y la sostenibilidad financiera de tener energía 24 horas o la mayor parte del día. Y entonces, por eso es que se ve el deterioro en la calidad del servicio. No es verdad que el gobierno tiene los recursos suficientes para tener el país encendido 24 horas en todas partes, porque se vuelve insostenible a nivel financiero, que es lo que está pasando ahora. Pero por las pérdidas. Sí, por la pérdida. Porque otros países, Por la pérdida. pudieran decir, porque otros países tienen 24 horas Bueno, de energía eléctrica y no bueno, pasa nada. Claro, pero tienen un sector eléctrico saneado a nivel financiero. Tú puedes tener, por ejemplo, tú tienes problemas ahora en Sudamérica, en Ecuador, en Bolivia, pero es por situaciones estacionales, sequía o por problemas en alguna línea de suministro, pero no es un problema sistémico. Nosotros Y conforme tenemos, a tu conocimiento, el Estado Dominicano, el sector eléctrico, está encausado en resolver esa situación de disminuir las pérdidas a su mínima expresión. no, a mí no me parece que estemos haciendo lo que hay que hacer. Requiere mucha inversión y sobre todo inversión que el Estado no esté en condiciones. Lo que tú dices es una económicas de realidad, hacer. porque estaba hablando del administrador de Sur, que los apagones que se están dando en este momento, en este gobierno, son apagones financieros. Y cuando surge algún tipo de fallas en el sistema, es por asunto o de fallas técnicas o una falla que se ha producido por un apagón de una sobrecarga en un Una sector, avería. una avería, Ujú. pero no porque estén manipulando financieramente
el sistema como se hacía en un momento determinado, de acuerdo a sus explicaciones. Pero hay algo que voy a señalar, guardando la distancia de la historia. El contrato de la Hydro-Québec, una empresa canadiense, era de 125 millones de dólares en la década de los 90, solamente para transmisión de media y alta tensión. 125 millones de dólares. Y como vino ahí la privatización, ese contrato se dejó Bueno, sin pero efecto. Después, Ahora, después de eso hubo grandes inversiones. la gran pregunta es, pero no en la transmisión. Sí, claro, aquí, Aquí llegó por ejemplo, Han venido el mercado, nuevas, el mercado nueva. Expo, acuérdate que se puso en el claro, mercado Expo. en el gobierno del presidente Hipólito Mejía se contrató y se construyó la autopista eléctrica. La autopista eléctrica es nueva. No es nueva, tiene más de 20 años ya. No, te digo Era, nueva. era un sistema de línea de alta tensión y también se interconectó a la línea noroeste, hubo el anillo de transmisión. Así es. Se hizo una estación enorme en Canabacoa. En Canabacoa, a la entrada de Santiago. Sí. O sea, Ajá. se han ido haciendo mejoras. Por ejemplo, para Punta Catalina operar, hubo que construir una línea de súper alta tensión en Pizarrete, la estación de Baní. Sí. Y así, o sea, se han producido inversiones, pero el problema es la mediana y la baja tensión. Y además, el sector eléctrico requiere mantenimiento constante. O sea, es tecnología que se va quedando obsoleta, es como un teléfono móvil o una computadora, cada 2 o 3 años usted tiene que cambiarlo. Entonces, si no hay un flujo constante de recursos y un plan de inversión constante, con recursos y con capacidad técnica para ejecutarlo, vamos a tener lo que tenemos ahora. ¿Por qué está pasando lo que está pasando ahora? Porque cuando esta administración llegó, cortó todo lo que se estaba haciendo anteriormente. De hecho, yo veía gente del sector eléctrico depositando querellas en el Ministerio Público, incluso financiamientos que estaban en proceso de negociación y de ejecución, pues fueron detenidos porque habían cuestionamientos sobre los proyectos que se iban a financiar. ¿Entiendes? O sea, es una cuestión que realmente no entiendo. Y mira que los mejores técnicos del PRM lo han marginado del sector eléctrico. Por ejemplo, César Sánchez, Sí. que él es el técnico por excelencia, Martín Robles. O sea, esa gente era lo que controlaba, o sea, lo que tenían el know-how técnico. Y esa gente yo no he visto que le han dado ninguna posición de relevancia. Bueno, vamos a ver, hermano, ¿en qué Yo- paramos con el sector eléctrico? Yo recuerdo que cuando César Sánchez, pues, incluso lo fue sometido a la justicia, ¿no? Y que eso a mí me parece que hay algo que él no quedó muy satisfecho con la administración que tuvo en su momento, ni tuvo el respaldo de su partido en su momento cuando fue sometido a la justicia. Bueno, puede ser, pero o sea, su capacidad técnica para gestionar eso, y por eso mencioné esos proyectos, porque fueron en su administración que se Sí. contrataron. Sí, Le por tocó eso. también la negociación con Unión Fenosa. O sea, le tocaron varias cosas y que fueron manejadas de forma satisfactoria. Acuérdate que había un contrato muy leonino en el sentido de que las plantas apagadas había que pagarle. Es que es una manipulación. Eso es una Flavio. manipulación. ¿Sabes qué es lo que pasa? Hay que pagarle como quiera. Es que hay un costo mínimo financiero Financiero. que hay que garantizarle a quien arriesga capital para construir una central termoeléctrica. Recuerda que eso se hablaba de eso no Unión cuesta. Fenosa y Eso es Orientri. el costo mínimo de potencia, así que se llama. Entonces, eso, si usted trae 100, 200, 500 millones de dólares y lo pone ahí, usted no puede esperar para facturar. Que el CENI le compre. No, exactamente, que el CENI le compre. Tiene que garantizarme un mínimo Sí. para yo cubrir mi costo mínimo de operación. Y eso va a pasar con cualquier proyecto de esa índole. Por ejemplo, lo que están haciendo en Manzanillo, también va a haber que garantizarle un costo mínimo de potencia, porque nadie va a invertir la cantidad de millones de dólares que se necesita si no se le garantiza. Por ejemplo, Punta Catalina se hizo porque es una inversión estatal. Y se montó una unidad de negocio. O sea, ahora es una empresa de capital estatal, pero de dominio privado. O sea, es gubernamental. Pero ya es una unidad de negocio que factura, que es financieramente sostenible. Pero nadie, te reitero. Es la más barata.
Claro, pero nadie va a sacar $2.000 millones, $1.500 millones Pero, José si Liceo, no le garantizan un José, retorno José mínimo. Liceo, el terreno donde está Punta Catalina es privado. De una No, ya familia. se compró. Ya. Se llegó a Se comprar. compró, se compró. Por el Estado. Pero el Estado no tiene capacidad para, después de hacer esa inversión cuantiosa, administrar también esa empresa. La Bueno, tiene es la un- administración. Bueno, Punta Catalina, sí. Punta Catalina. Punta Catalina ¿Cuál es del la parte Estado. privada No, entonces no, que no. tú dices? No. Se constituyó una empresa Ujú. donde el Estado es el dueño de las Dueño. acciones. ¿Entiendes? Se Se maneja, encarga de- el sí. gobierno corporativo es, Exacto. Ok. cuando digo que es privado, no es que no es propiedad del Estado, sino que se maneja como un ente, No, sí, correcto. un ente, Ahora un ente sí, especial ahora sí. en la administración. Pero es una unidad de negocio que factura y deja muchos dividendos. O sea, Punta Catalina factura más de $200 millones por año. Ajá, Pero ajá. la que al tuvo- Estado la que, dominicano. la que primera vez que se le hizo la evaluación tuvo utilidades. Muchas No utilidades. tiene, o sea, Tiene utilidades. Que Claro. Siempre el sector eléctrico Que ha de sido hecho- deficitario. que de hecho se ha dicho que una de las opciones que tiene el gobierno ante la no aprobación de la reforma es vender Punta Catalina y vender Eje Jaina y Eje Itabo, o sea, el porcentaje que tiene estatal que hay ahí, o sea, salir del sector eléctrico es una de las opciones para invertir esos recursos en distribución y mejorar la gestión financiera. Pero tú tienes el ejemplo más claro porque tú tienes en el caso de la generadora de Jaina, cuando llegó la privatización, Son rentables todas, Eje Jaina y no, Eje Itabo. ahora la participación del Estado en esas dos empresas es rentable. Ujú. Y el Estado dominicano recibe utilidades de esas empresas Sí. todo el tiempo. Ahora, la gran pregunta es, ¿nunca saldremos después de 60 años que el nombre de ingeniero Julio Sauri seguía sonando con las chichiguas que provocaban Es que- apagones? Nunca saldremos de ese sueño. Si tú tienes un sistema eléctrico vulnerable por vetusto y por la falta de inversión pública que hay en la parte que es pública, que es la distribución y la comercialización, tú vas a seguir teniendo el mismo problema. Hay que hacer una inversión ahí, incluso reestructurar el criterio bajo el cual se privatizó, porque, por ejemplo, las áreas, los clientes que más rentables están fuera del sistema, son usuarios no regulados, e incluso áreas geográficas que donde el índice de cobranza es alto y el consumo es alto, también están fuera del sistema de distribución, como es el caso del Punta Cana. CEPEM, Así es. Valladolid, por ejemplo. que son rentables y son positivas. Vamos a entrar a un tema jurídico también que tiene que ver con la profesión del doctor Eliseo Almanzar. Se dio un tema que venía discutiendo si queríamos que José Eliseo en ese momento, la semana pasada, estuviera para nosotros dilucidarlo, aunque ya prácticamente se resolvió con una renuncia. Pero todavía quedan los sinsabores y muchas opiniones de juristas sobre el tema de Carlos Pimentel ocupando dos espacios en un lugar, es decir, dos funciones, un solo hombre. En el sentido de que la APP, que fue la Alianza Pública Privada, más contras y contrataciones, tenía un solo decreto, el 4720, que era el que apoyaba las alianzas públicas privadas. La ley, que la aprobaba, el artículo 4 sobre todo, dice, usted puede ocupar las funciones, pero lo que puede solamente tener derecho a ser educador o profesor, Docente. pero no puede ocupar las posiciones. Entonces, ¿de quién es el fallo? ¿Fue del consultor jurídico? ¿Fue del presidente? ¿Dónde está el fallo? ¿Dónde se cometió? Si fue un error, usted lo dirá, el doctor. Bueno, es un fallo y es un fallo grande, porque hay transgresión a 3 leyes, a la Constitución y a 2 leyes. Primero, la Constitución prohíbe ocupar 2 funciones de carácter remunerado. Entonces, se han inventado, a alguien se le ocurrió decir que porque usted renuncia al salario, ya la función no es de carácter remunerado. Y eso no, el que determina si es remunerado o no, no es el incumbente, es la naturaleza de la función, como fue creada, y todas esas funciones tienen salario. O sea, tienen una remuneración. O sea, no soy yo el que digo, ni Vamos el a presidente. irnos para seguir con este tema, porque hay que ver, porque se hizo un decreto. Claro. Y un decreto fue autorizado y alguien asesoró ese decreto para firmarlo. Entonces, Así hubo es. hubo un error y fallas. Pero vamos a irnos
a nuestra segunda pausa comercial para retornar con este tema. Bien, ya de regreso aquí con nosotros llevando nuestro comentario con el doctor José Eliseo Almanzar, que ya no es un invitado, sino que estamos aquí de manera coloquial, dando estos temas que están en el tapete, poderlos discutir de manera amplia, clara y sincera, naturalmente. Y hablábamos precisamente de la ley 4720. 4720, donde de la APP, y donde ha habido temas donde tuvo que intervenir varios grupos de juristas haciendo sus estudios, también dio su opinión, la dio la sociedad civil, y la dieron todos. Me gustaría escuchar, José Eliseo, sobre ese tema que no habíamos conversado. Bueno, es sencillo. Tenemos, que es el caso de Carlos Pimentel que estamos tratando, Ajá, pero hay claro. otros casos en la administración. 10. Ahí vamos, si hay otro más. Que Hay tienen 10 casos. el mismo tema. La ley 340-06, que es la que crea todo el sistema de compra y contrataciones públicas, en donde se crea el órgano máximo de la regulador, que es la Dirección General de Compra y Contrataciones Públicas, supervisor y regulador, es preconstitucional. Año 2006, la Constitución de 2010. La ley 4720, que establece el sistema de alianza público-privada, es obviamente postconstitucional, año 2020. ¿Qué quiso hacer esa ley? Esa ley lo que hizo fue sacar lo que eran las concesiones que estaban en la ley 340-06 y crear un sistema autónomo para las alianzas público-privadas. Las concesiones del Estado pasaron a ser alianzas público-privadas. Derogó toda esa parte de la ley 340-06. Entonces, hay una incompatibilidad clara. La Constitución establece la imposibilidad de ocupar dos posiciones en la administración pública, con excepción de la docencia. Posiciones, como dije anteriormente, remuneradas o de carácter remunerado. ¿Quién es que determina que una posición es de carácter remunerado? No es una persona, o sea, no es un incumbente, no es que a mí me nombren ahí y soy yo el que digo si es remunerado o no. Es la norma que crea ese cargo. Hay un presupuesto con un salario, o sea, con todas las compensaciones que se otorgan por hacer esa labor. No es que usted renuncie y ya eso deja de ser remunerado. Entonces, ha sido una práctica consuetudinaria, yo diría, en este gobierno, de darle muchas funciones o varias funciones a una sola persona. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema con lo de Carlos Pimentel? Que bueno, que él renunció. No va a cobrar. Exacto. ¿Por qué? Porque la función de director general de compra y contrataciones públicas, en el decreto que lo designa, no, dice que él va a seguir ocupándola, pero de forma honorífica. Honorífico, sí, por eso. Porque el salario era el de la Dirección General de Alianza Público-Privada. Pero al él renunciar de alianza público-privada, renuncia a aquel salario, pero el decreto que lo mantiene en la función dice que es honorífico. Entonces, ¿tiene algún decreto? No, tiene que derogarlo el decreto y entonces cambiarlo para designarlo de nuevo con la prerrogativa de ley. Ahora, una pregunta, José Eliseo. Un inversionista llega a la República Dominicana. ¿Cuál es el espíritu de la ley de APP? ¿Por qué? Porque si un inversionista, inversiones extranjeras, vienen a la República Dominicana, lo que viene es fundamentalmente a invertir dinero. ¿Por qué hay que hacer una ley de alianza pública-privada? Explícame el espíritu de esa ley. Sí, claro, tú tienes que regular cómo se negocia, cómo el Estado negocia con los particulares en los bienes que el Estado administra y yo es propietario. ¿Entiendes? O sea, eso tiene que estar regulado en una legislación. Pero el problema que está surgiendo aquí es mayor.
Porque ¿a quién sustituye Carlos Pimentel en la Dirección General Sigmund de Alianza Freud, Público-Privada? Sigmund. Sigmund Freud. Sigmund se va al Ministerio de Administración Pública, Pública. pero 2 o 3 días después de designarlo, sale otro decreto donde lo dejan manejando el fideicomiso Propedernales. Él también tiene 2 funciones. O sea, él está en la misma situación De Carlos Pimentel. que está Carlos Pimentel. Entonces, él también deberá correr la misma suerte de Carlos Pimentel, de dejar una de las 2 funciones. O se queda siendo ministro de Administración Pública o deja la presidencia del fideicomiso Propedernales. ¿Entiendes? Pero Entonces, el fideicomiso Propedernales cae dentro de la APP. no. De la ley de la no. APP. Cae la ley de fideicomiso. Eso es otra cosa. Dentro de ese fideicomiso habrán APPs para diferentes temas puntuales. Ahora bien, señores, el fideicomiso Propedernales, y eso es algo que está pasando aquí por debajo de la mesa sin que nadie se dé cuenta, es más grande que Punta Catalina. Más grande. Sí. Estamos hablando Hay mucho dinero ahí, ¿eh? Estamos hablando de entre 300 y 350 millones de metros cuadrados que son propiedad Del Estado. de ese fideicomiso. El Estado, a través de ese fideicomiso, que está contratando centenares de millones de dólares en procesos que controla un fideicomiso que está protegido por secreto fiduciario. ¿Entienden? O sea, para que ustedes tengan una idea, los comités técnicos de los fideicomisos son los que determinan qué se va a contratar, cómo, cuánto se va a gastar, ¿Y con quién? cómo se va a financiar y qué metodología se va a utilizar para los procesos de contratación, que no necesariamente son los de la ley 340-06, porque todos tienen dispensa en el contrato de fideicomiso, donde dice que en caso de conflicto entre los intereses del fideicomiso y los principios de la ley, no la parte normativa de la ley 340, van a prevalecer los intereses del fideicomiso. Entonces, eso yo les pediría a ustedes y a nuestros oyentes que pueden interactuar, yo sé por YouTube, porque este programa lo suben, que alguien que tenga un estado financiero, uno solo, de uno de los fideicomisos que ha constituido este gobierno lo publique. Ninguno ha publicado estado financiero, excepto RD Vial, que es... Del Estado. No, No, porque que fue el que ellos encontraron operando cuando llegaron en 2020, que era el que operaba las carreteras. El fideicomiso Propedernales, yo no he visto el estado financiero. Si alguien lo tiene, que lo publique. Pero tampoco Mi Vivienda, tampoco el FITRAM, que es el de transporte, el que está construyendo el metro, que maneja nada más y nada menos que el 15% de la inversión pública en obras de capital. Están en un solo proyecto, que es el metro. Pero tú ¿Entiendes? tienes el caso del aeropuerto Oye. de Pedernales también. Claro, en el aeropuerto de Pedernales, qué bueno que lo tocaste. El aeropuerto de Pedernales, que hay un escándalo con Un la escándalo con firma. una compañía Pero ¿qué española. resulta? ¿Qué resulta? Que lo que se está licitando ahí es la pista nada más. La pista, ¿verdad? Sí. No la termina. No, La terminal no va en la licitación. Eso es otro proyecto, la terminal La Torre de Control. Ujú. Eso es otro proceso Con otro que contratista. va. Entonces, ¿qué está pasando ahí? El Estado lo está haciendo todo con su dinero para entonces después entrar en APP, dárselo a gente que lo opere. Así están haciendo los hoteles, está haciendo todo. Ahí se está manejando un dineral y de una forma que no hay. Yo no estoy diciendo que se estén corriendo en actos de corrupción ni nada de eso, porque yo no puedo afirmar nada de eso. No. Pero Transparente. la gente no sabe cómo se está gastando el dinero ahí, ni cuáles son los mecanismos para contratar. Ahí uno, hace como 2 años y pico, 2021, yo vi una publicación en un periódico donde estaban llamando a las manifestaciones de interés de las hoteleras. Señor, los requisitos que habían ahí eran una cosa. Bueno, para no alargarle mucho la historia, uno de los requisitos que había para poder manifestar interés en participar era haber construido nada más y nada menos que el equivalente como al 15% de todas las habitaciones hoteleras que hay en Punta Cana. Wow. Una compañía.
Pero eso es. ¿Entiendes? Eso era, obviamente estaba dirigido a 2 o 3 compañías que se querían contratar. Sí. Bien, vamos a irnos a la pausa y luego retornamos con más comentarios para todos ustedes en este conversatorio. Vamos arriba. Bien, continuando con nuestro programa en 3 puntos, aquí ya de regreso. Adelante, Guillermo. Bien, José Liceo, hay un tema que se mantiene todavía vigente respecto a la modificación constitucional reciente, la número 40 en la historia republicana, y hay algunos artículos que se entendía que podían aclarar algunas cosas, otros no. Y empiezo, bueno, la primera pregunta sería, ¿cuál es tu opinión conforme a esta modificación constitucional en términos generales? Y ya en lo que te respecta a la particularidad, hay un articulado con el caso de La Vega que le agregaron un párrafo diciendo, me refiero a la renuncia del alcalde de La Vega y a la renuncia también de la vicealcaldesa, que queda un vacío legal conforme a lo que establece la ley 176-07 en su artículo 64 y siguiente, y la Constitución, como bien es de tu conocimiento, esa misma ley se hizo bajo el amparo de la Constitución del 2002 y establece que a falta de estos 2 funcionarios edilicios, debía del Poder Ejecutivo designar a una persona. Sin embargo, la Constitución del 2010 no lo contempla. Y en este artículo dice, de esta modificación reciente que fue promulgada el pasado... proclamada el pasado domingo, pues que la ley, que mandan a que sea la ley que determine la forma en cómo sustituir a estas personas que han renunciado. Todavía hay un vacío legal que se pretende que el Congreso Nacional pueda resolverlo con una modificación a la ley 176-07. ¿Tu opinión respecto a ello? Bueno, el problema es que aquí se pueden generar 2 cosas. Una es una antinomia a la misma Constitución, porque la Constitución dice quién es que elige a los alcaldes y cómo, mediante qué proceso y a sus suplentes. Entonces no puede la misma Constitución disponer que una ley determine una forma distinta de elegir a una autoridad constituida. ¿Por qué? Porque el poder radica en el soberano, que es el pueblo. Entonces, si tú en la Constitución estableces, obviamente ese artículo que se acaba de incorporar en la Constitución debe leerse como regular la forma de la elección que se va a hacer ahí para sustituir a la autoridad. Sí. Pero no que un poder u otro poder del Estado Dominicano va a designar un alcalde. Eso jamás puede ser interpretado de esa manera. La ley lo que dirá es, mira, en un plazo X de tantos meses que convocar unas elecciones, o el mecanismo de sustitución van a ser los regidores que se van a reunir y van a elegir uno entre sus pares, pero no podrá una ley determinar que una figura como el presidente de la República, que es lo que se quiere o lo que se ha estado hablando, designe a un alcalde. Eso está fuera de discusión. Ahora, me preguntaste de la reforma. Yo pienso que en la vida no hay nada tan malo que no tenga algo bueno, ni tan bueno que no tenga algo malo. Y comienzo por decir lo positivo de la reforma. Sale el procurador del Consejo de la Magistratura. Creo que es positivo eso. Me parece que no hacía nada allí. Es una figura que... Muchacho no, demandado, como se demostró en un momento determinado. o sea, denaturalizaba el rol del Consejo. Me parece que eso era una maniobra para darle un voto más al presidente. Creo que eso nunca debió ser. Esa parte la veo positiva. Sobre lo otro, que es lo que más se ha publicitado, el tema de la reelección del presidente, yo pienso que
es para que no se pueda desprohibir lo que ya estaba prohibido. Sí, el presidente estaba inhabilitado, pero es para que nadie pueda volverlo a habilitar. Eso Los candados. para mí no tienen mayor relevancia. Sin embargo, ahí hay un tema muy peligroso para la estabilidad constitucional dominicana, que es uno de los transitorios, creo que el sexto, me parece que es, que establece, reconoce que para la modificación del 272, que es donde se incluyó el tema este de la elección, de la no reelección entre las cláusulas pétreas, reconoce que para modificar ese artículo había que hacer un referéndum, pero se auto-otorga el constituyente una dispensa en la presente reforma. Y eso es muy peligroso, porque si se reconoce que en un transitorio usted puede ponerse de acuerdo para vulnerar la misma Constitución, Es una brecha. abre una puerta donde Sí. mañana cualquiera puede reunir una constituyente y volverse a poner de acuerdo para suspender cualquier otro artículo de la Constitución. Yo un comentario Entonces, muy parecido a eso. Eso es muy peligroso y esa cláusula acaba de llevarse toda la estabilidad constitucional que habíamos alcanzado en toda nuestra historia republicana, Parece que ese- en las 40 reformas que mencionó Guillermo. Así es, que esa cláusula Petra puede durar hasta 4 años y se puede volver a revisar lo que usted está diciendo. Claro, De acuerdo a que yo vi unos juristas hablando sí, del mismo claro, tema. porque si tú cambias, porque ¿qué sucede? Hasta ahora la jurisprudencia constitucional en la República Dominicana ha sido bastante estable y hay un principio axiomático. La Constitución nunca puede ser declarada inconstitucional. Ahora bien, eso puede cambiar. Si mañana cambia la conformación del Tribunal Constitucional y deciden que pueden acoger cualquier acción en torno a eso, nosotros podemos tener una crisis institucional de proporciones catastróficas para la estabilidad democrática. ¿Por qué no se introdujo el tema del referéndum dentro de la... Es que de está esta el referéndum. No, la figura sí, Sí. pero te manda en un momento determinado la misma Constitución a referéndum y sin embargo ahora hay una cláusula que te dice, vamos a dejarlo para después. No. Es peor. Es peor, porque no es que te dicen vamos a dejarlo para después. Te dicen, mira, había que hacer un referéndum, pero en esta ocasión vamos a excusarnos nosotros mismos, no lo vamos a hacer. Es lo que te está Es lo que te diciendo. dice. No, porque eso pudo haberse manejado disponiendo a hacerlo diferido. Es decir, bueno, en cuanto a esto, vamos a hacer referéndum con el próximo torneo electoral en 2028. Y así no habían traumas. Y el caso del artículo que establece una fecha tope para la adecuación de las demás leyes a la Constitución. Bueno, ¿y cuál es la sanción si no se hace? Ahí voy. Precisamente me respondiste a la pregunta que te iba a hacer. Entonces, eso obviamente, claro. No hay que establecer un plazo para cumplir la Constitución. La Constitución se acata, se cumple y ya. ¿no? Yo no tengo que decirte de un año. Está ahí. Un año para que cumpla la Constitución. Así es. No, te cumple y ya. Pues ya finalizando, José Liceo, hemos visto que los sectores, tanto los sectores productivos, los partidos políticos, que en un momento determinado férreamente se oponían a la reforma cuando fue sometida. Sin embargo, hoy día, esos mismos sectores que se oponían, hicieron oposición muy fuerte, hoy están solicitando que esa reforma otra vez sea llevada al debate. Sí, claro. Lo que pasa es que quieren la reforma, pero no quieren que lo toque a ellos. O sea, todo el mundo sabe que conoce el problema fiscal que describimos al principio. Correcto. Pero nadie quiere, Que le toque. todo el mundo entiende que está pagando demasiado. Ese es el problema. Ahí está la realidad. Ahí está. Impuestos. Bueno, Pero no hay tiempo ya para someter otra reforma de acuerdo a los que son especialistas en el Sí, tema. claro, bueno, está el cuatrenio completo todavía. El presidente puede perfectamente someter otra reforma. código Esa ley- laboral, No podemos ya, el tiempo ya se nos el fue. tiempo tenemos que tener Bueno, otro pues programa. habrá que para el invitarlo código otra vez para que abordemos todos esos temas. Yo con muchísimo gusto. Cuando ustedes laboral. Así es. Señores, solo nos resta decirle a ustedes, pásenla bien, muy buenas noches, hasta mañana. Gracias, José Liceo, como siempre. A ustedes, gracias. Buenas noches.